Hay historias que la naturaleza susurra, pero solo unos pocos se detienen a escucharlas. Hoy descubrirás una de ellas. Mariposa azul de palos verdes. La mariposa que murió por un campo de béisbol. Imagina esto. Una ciudad decide construir un campo de béisbol. Suena inofensivo, ¿verdad? Pero ese único acto borró del mapa a toda una especie. Hoy vamos a hablar de una mariposa tan rara que la mayoría de la gente jamás supo que existió. Una criatura de alas azul plateado que solo vivía en un lugar del mundo, hasta que dejó de hacerlo. Pero esta historia no termina ahí, porque lo que pasó después cambió para siempre la forma en que Estados Unidos protege a sus especies en peligro. Bienvenidos a la historia de la mariposa azul de palos verdes. En el suroeste del condado de Los Ángeles, justo al borde de una de las metrópolis más grandes de América del Norte, existe una franja de tierra que parece sacada de otro tiempo. Se llama la Península de Palos Verdes. Mientras millones de personas circulan por autopistas de 12 carriles y rascacielos de cristal dominan el horizonte angelino, esta península conserva acantilados salvajes, colinas onduladas y un aire salado que aún huele a mar abierto. Pero no te dejes engañar por la postal. Gran parte de este lugar ya ha sido devorado por el desarrollo urbano. Casas con techos de terracota, campos de golf perfectamente recortados, centros comerciales con estacionamientos interminables. Y sin embargo, aquí, entre el asfalto y el olvido, vivía una de las mariposas más raras del planeta. Su nombre, la mariposa azul de palos verdes, Glaucopsiche legdamus palosverdesensis. Fue descrita por primera vez en 1977 por el entomólogo Rudy Mattoni, quien quedó fascinado por su belleza singular. Esta mariposa es pequeña, con una envergadura de apenas 3 centímetros. Cabe en la palma de tu mano, pero lo que le falta en tamaño lo compensa en esplendor visual. Si volteas sus alas, verás un patrón plateado delicado, salpicado de manchas oscuras rodeadas por anillos blancos, como pequeños ojos que te observan. Pero si logras ver a un macho en pleno vuelo, con las alas abiertas bajo el sol de California, entonces entenderás por qué esta mariposa es especial, porque el macho brilla con un azul plateado iridiscente, casi eléctrico, bordeado por un marco negro que lo hace parecer una joya viviente. Las hembras, en cambio, son más discretas, tonos marrones apagados, diseñadas para pasar desapercibidas mientras depositan sus huevos. Y aquí viene el problema. Esta mariposa solo existía en un lugar del mundo, un único sitio en toda la península, y su supervivencia dependía completamente de una planta que nadie valoraba, una mala hierba local llamada Astragalus trichopodus var, Lonchus. Sin esa planta no había larvas. Sin larvas no había mariposas. Era una relación de dependencia absoluta, frágil, vulnerable, casi poética. En 1980, apenas 3 años después de ser descubierta, la mariposa azul de palos verdes fue incluida bajo la Ley de Especies en Peligro de los Estados Unidos. Esto significaba protección federal. Significaba que, legalmente, nadie podía destruir su hábitat. Pero 2 años después, en 1982, la ciudad de Rancho Palos Verdes decidió que necesitaba algo más importante que una mariposa en peligro de extinción: un campo de béisbol. El único sitio donde se sabía que vivían estas mariposas fue arrasado. Bulldozers aplastaron la vegetación, se nivelaron colinas, se instalaron gradas, bases y luces. Y donde antes revoloteaban alas azules bajo el sol californiano, ahora niños jugaban segunda base. El lugar se llamó Parque Comunitario Jesse. Algo de hábitat permaneció en los bordes del parque, entre los arbustos y las cercas. Y en 1983, un año después de la destrucción, un grupo de biólogos logró fotografiar entre 3 y 6 mariposas azules. Apenas un suspiro de vida. Pero la ciudad no había terminado. Ese mismo año, los administradores del parque consideraron que la maleza alrededor del campo representaba un riesgo de incendio. Así que decidieron limpiar el área. Pasaron máquinas, rasparon el suelo, eliminaron las plantas hospedadoras y con ello eliminaron a la mariposa azul de palos verdes. Para 1984 no quedaba ninguna, 0 avistamientos, 0 evidencia de reproducción. La especie fue declarada extinta, pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante.
En 1987, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EEU presentó una demanda histórica contra la ciudad de Rancho Palos Verdes. La acusación era clara. La ciudad sabía perfectamente que ese era el único hábitat de la mariposa. Sabían que estaba protegida por ley federal, y aún así lo destruyeron. La ciudad se defendió con un argumento simple. Nadie se quejó hasta que ya estaba hecho. Y técnicamente, tenían razón. Porque en aquel momento, la ley de especies en peligro tenía una laguna enorme. Solo protegía a las especies contra actos de individuos privados, no contra gobiernos locales, no contra ciudades, no contra municipios que decidían construir campos de béisbol sobre hábitats únicos. La ciudad ganó el caso, pero esa victoria fue pírrica, porque la indignación pública fue tal que el Congreso de los Estados Unidos enmendó la ley al año siguiente, en 1988. Desde entonces, la protección se extendió a individuos, corporaciones, asociaciones, fideicomisos, gobiernos locales o cualquier otra entidad privada o pública. La mariposa azul de Palos Verdes había muerto, pero su muerte cambió la ley para siempre. Y entonces, cuando todo parecía perdido, ocurrió algo inesperado. En 1994, 10 años después de la extinción, un grupo de biólogos exploraba el Defense Fuel Support Point en San Pedro, una instalación militar al norte de la península. Y allí, revoloteando entre los arbustos, las encontraron. Mariposas azules de palos verdes, vivas. Parecían idénticas, pero algo era diferente. Este grupo no dependía solo de la Astragalus. También usaban otra planta hospedera, la Deerweed, Lotus scoparius, una leguminosa mucho más común y resistente. Esto cambió todo, porque si las mariposas podían reproducirse en dos plantas diferentes, sus probabilidades de supervivencia se multiplicaban. Ya no estaban atadas a un único destino botánico. Comenzó entonces un programa masivo de cría en cautiverio. Científicos, voluntarios, estudiantes, todos trabajaron para salvar a esta pequeña criatura azul. Para 2008, habían logrado criar exitosamente hasta 2.400 mariposas. Hoy, la población silvestre fluctúa alrededor de 300 individuos. Aún es vulnerable. Aún depende de esfuerzos constantes de conservación. Pero existe. Se están evaluando varias áreas como posibles sitios de reintroducción. Cada primavera, biólogos monitorean las poblaciones, plantan las especies hospedadoras y cruzan los dedos para que las mariposas azules sigan volando. La historia de la mariposa azul de Palos Verdes es muchas cosas. Es una historia de pérdida, de negligencia, de cómo el progreso puede ser ciego y cruel. Pero también es una historia de resiliencia, de segunda oportunidades, de científicos que se negaron a aceptar el fin. Y sobre todo, es un recordatorio de algo esencial. A veces, lo más raro del mundo cabe en la palma de tu mano. Una mariposa de 3 centímetros, con alas de azul eléctrico, casi desapareció porque alguien decidió que un campo de béisbol era más importante. Pero hoy, contra todo pronóstico, sigue aquí, volando en los bordes de una de las ciudades más grandes del mundo. Invisible para la mayoría, pero viva. Y eso es un Mi Rotterdam. Si disfrutas de la naturaleza tanto como nosotros, suscríbete, dale a like y acompáñanos en cada nueva aventura.